Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con lo que es la shell como intérprete de órdenes. Este es el temario que vamos a ver. Una introducción a la intérprete de comandos, los archivos, las variables, operaciones básicas con archivos, directorios, enlaces, entrada y salida, filtro, manejo de procesos, cuotas de disco, respaldo y comandos básicos de red, un sistema operativo Linux. Bien, entonces, ¿qué nos puede decir la shell? Nos puede decir, por ejemplo, cosas básicas como quién soy. Hay un comando donde estoy, pwd, el password directory, y qué es lo que tengo, ¿no? Un AME, por ejemplo, me da detalles del sistema operativo. Entonces, ¿qué son los metacaracteres de la shell? Son caracteres que tienen un significado mayor al que solo sería el carácter. Voy a poner acá en el chat algunos caracteres, metacaracteres, los más comunes. Sí, me dicen a ver si alguien sabe qué significan esos caracteres, ¿no? Son metacaracteres. ¿Alguien sabe para qué sirven? Mire, el asterisco sirve para reemplazar cero o más caracteres. Y el signo de interrogación de cierre reemplaza exactamente un carácter. Por ejemplo, yo cuando hago un ls asterisco, busco todos los, todos los archivos y directorios que hay en una carpeta. Si hago yo un ls ejemplo, un asterisco, todo lo que empiece por ejemplo, ya sea carpeta o archivo, me lo va a buscar. Si yo hago ls ejemplo, algo así, va a buscar, por ejemplo, ejemplo A, ejemplo 1, o sea, solo un carácter va a reemplazar. Si hay un archivo que se llama ejemplo.txt, el primero, el de más arriba, el ejemplo asterisco, lo va a reconocer, y el ejemplo interrogación.txt no lo va a reconocer, ya porque sí o sí tiene que haber un carácter. Imaginémonos que un directorio hay lo siguiente. Por ejemplo, si yo solo quisiera seleccionar el 2 y el 3, hago lo siguiente, puedo utilizar otro metacarácter. Bien, entonces si yo hago eso, solo me va a seleccionar lo que es archivo 2 y archivo 3. Ya, no va a seleccionar los otros, ¿no? El archivo 1 y el archivo 4 están fuera, porque lo que está entre corchetes se reemplaza y se expande solamente en los caracteres que están adentro, ¿no? Es como un OR exclusivo. Ya, bien, continuamos. ¿Cuál es el funcionamiento de la shell? La shell funciona como un intérprete de comando, donde ustedes pueden llamar también a otras aplicaciones. También la shell funciona como un lenguaje de programación. Entonces la shell es lo que interactúa con el núcleo del sistema para hacer las llamadas del sistema. Por ejemplo, en la shell se puede lanzar una aplicación, y la shell en sí misma es otra aplicación. ¿Qué tipo de shell hay? Hay shell de orden, hay shell de login, shell interactiva, entre otros. Si hablamos del lenguaje de programación, pues tenemos Bash, tenemos SH, tenemos PSH, CSH, etc. ¿Qué tipos de órdenes tenemos en la shell? Tenemos órdenes de entrada, tenemos órdenes de salida, entre otros. Y source me sirve para poder lanzar un comando, un archivo, un script desde la shell. Y acá tenemos lo que les decía para mostrar quién soy, mostrar usuario, OneMy, mostrar usuario y grupo, ID, ver el nombre del kernel, uname, versión de Linux, uname-a, nombre de la máquina que yo tengo, hostname, ver los usuarios que están conectados actualmente a la máquina, tenemos el comando W, todo eso se hace en la terminal de Linux. ¿Dónde estoy? Para saber dónde estoy utilizo el password directory, el pwd. Para ver el espacio de disco ocupado es D1, disk user.
Entonces tenemos acá espacio de disco ocupado por un directorio, do menos s. Si queremos hacerlo con unidades legibles al ser humano, es decir que, por ejemplo, no le salga un numerote de bytes, sino que lo agrupe en kilobytes, megabytes, do menos h. Y se puede utilizar combinando algunas opciones como eh, muchos comandos de Linux se pueden combinar opciones. Para ver el espacio de disco libre tenemos df. Eso nos muestra el espacio de disco libre que hay. Bien, aquí tenemos un comando importantísimo que lo venimos haciendo ya con las otras, con las otras, con las otras pruebas que hemos hecho anteriores, el ls. El comando ls me sirve para hacer listados y tiene diferentes opciones. La más utilizada es el listado de formato largo, ls-l. En Linux los archivos ocultos empiezan por punto en su nombre. Entonces para verlo, ls-a. Si queremos nosotros en formato largo y con unidades legibles por el ser humano, tenemos ls-h. Si queremos hacer un listado recursivo que entra a los directorios, ls-r mayúscula. Listar el directorio y no su contenido, ls-ld. Normalmente cuando nosotros hacemos ls-l, el listado va mostrando también contenido de los directorios, no a un primer nivel, no hasta el fondo como el recursivo. Si hacemos ls-ld, solamente muestra el nombre de los directorios. Queremos listar por tiempo, ls-lt. Y si queremos listar por tiempo de más nuevo a más viejo, ls-lt. ¿No? Entonces son algunas opciones que se tiene para listar archivos de un directorio en los Linux. Bien, continuando, tenemos una cosa que es muy importante cuando hablamos de metacaracteres. Unix es case sensitive. ¿Qué significa eso? Que es sensible y hace una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Eso hay que tener cuidado con nosotros que llevamos archivos de un Linux a un Windows, por ejemplo, que no distingue mayúsculas y minúsculas, nos puede dar conflicto de archivo. Tenemos diferentes metacaracteres. Por ejemplo, teníamos la variable, para llamar una variable, cuando hacíamos hecho menos path para ver los directorios donde se guardan los ejecutables, utilizamos el símbolo de peso. Si queremos reemplazar 0 más caracteres cualquiera, es el asterisco. Si queremos reemplazar exactamente un carácter, es el signo de interrogación de cierre. Y si queremos reemplazar un carácter de la clase que está encerrada entre corchetes, es el corchete, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en un directorio ustedes pueden tener lo siguiente. Ya esos tres son supuestamente archivos de texto que hay en un directorio. Para un Linux, eso va a ser tres archivos distintos. Sin embargo, si es que ustedes lo llevan, se lo copian en su flash y lo quieren abrir en un Windows, le va a dar conflicto, le va a decir este archivo está con nombre repetido, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una solución que ustedes pueden hacer de lo que hemos visto, digamos? No para acceder a estos archivos porque sería imposible en un Windows, pero por lo menos para que estén guardados en un Windows de forma temporal, para después ya recuperarlo en un Linux. ¿Cuál creen que sería una solución para llevar estos tres archivos que se encuentran en un directorio? ¿No? Muy bien, ambas soluciones están bien. Ya entonces se puede utilizar la compresión y también se puede utilizar lo que viene a ser el empaquetado, ¿no? El tal. Entonces acá tenemos la opción que pone Cristian, es para empaquetar, bueno, eso es para extraer. Y ambas opciones son correctas, ¿no? Pero eso me sirve para temporalmente. Si yo quisiera accederlo y utilizarlo de un sistema operativo Windows, sí o sí, yo tengo que cambiarle el nombre. Si yo no le cambio el nombre, no se va a poder acceder. Bien, acá tenemos el funcionamiento estándar resumido de la shell. Vamos a hacer
Son todos los pasos que se siguen para que utiliza cualquier shell normal, funcionamiento estándar de una shell de órdenes. Así que, a ver, tírenle una leída un par de minutos y me preguntan algo que no entienden. Yo algún paso. Lo ponen en el chat o pueden hablar. Hola, Cristian. Cuando queremos nosotros poner alguna orden de fin de proceso, hay una orden que se llama kill y fin de archivo pues EOF, ¿no? No sé si eso está preguntando. Y bueno, no hay que poner siempre. O es otra cosa que se refiere. Ah, ya. Claro, si querés cerrar la shell tenés que hacer una de esas cosas. O podés apagar el sistema operativo o igual se va a hacer. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ese es un proceso muy chico. Ya no tendría sentido mucho, ¿no? Pero te voy a poner ejemplos que sí tienen sentido ejecutar para que se ejecuten en segundo plano. Esos son procesos que queremos que se ejecuten por largo periodo, pero que no, si nosotros lo ejecutamos sin el ampersand, entonces se bloquea nuestra shell de orden, queda ahí a la espera. Si no queremos que se bloquee y esos procesos se ejecuten en segundo plano, se pone el ampersand al final. Entonces tenemos dos ventanas abiertas, el proceso y la terminal. Cuando nosotros conocemos parte de la orden, sobre todo cuando el comando es muy largo o tenemos un archivo muy grande, Linux puede tener la opción de autocompletado siempre y cuando hasta donde no haya ambigüedad. Por ejemplo, imaginémonos que un directorio hay los siguientes archivos. Si ustedes hacen el siguiente comando y acá después de ejecutar puede escribir eso, presiona la tecla de tabulación, el programa no va a completar nada. Pero por ejemplo, si ustedes hacen esto, le va a completar con el nombre del primer archivo. No es necesario, eh, no es necesario que ustedes se conozcan de memoria ciertas órdenes o archivos, siempre y cuando conozcan parte del nombre y el sistema operativo con la tabulación le va a resolver hasta donde sea posible. En este ejemplo que había anteriormente, a ver, esto es de acá. En este ejemplo, si ustedes hacen lo siguiente, ¿qué creen que hace la shell? A ver, pongan ahí o pueden hablar también. Si ustedes hacen eso. Muy bien. Completa hasta donde no hay ambigüedad. Entonces llena ese archivo y de ahí el prompt, el cursor, sigue parpadeando ahí para que ustedes escriban lo que sigue. Ya. No puede completar ya más de eso porque a partir de ahí hay una ambigüedad. Bien, entonces los nombres ejecutables de los programas, los comandos, tienen que estar en algún directorio de la variable path. Y con tab se autocompleta hasta donde hay ambigüedad. También nosotros podemos ver las últimas órdenes ejecutadas. Eso se utiliza el history, ¿ya? Y ahí le va listando todas las órdenes que ha ejecutado, desde el último login que ha hecho. Finalmente tenemos las flechas de arriba y abajo para poder ir a las órdenes anteriores que hay del sistema operativo. Tenemos también, tenemos la opción de reemplazar una cadena de caracteres por otra. Esto lo hacemos por comodidad para que no tener que escribir tal vez un comando muy largo. Por ejemplo, acá tenemos el alias. Hay un comando que es clear, sirve para limpiar no todo lo que usted ha escrito. Entonces, ve el prompt limpio en la pantalla de la terminal para poder seguir escribiendo para evitar cierta confusión. Entonces, si ustedes hacen un alias de C igual a clear, cada vez que ustedes ejecuten C en el prompt se va a ejecutar clear, el comando clear, y así pueden hacer por cualquier comando.
Por ejemplo, pueden hacer lo siguiente. Después de hacer eso, ¿qué creen que hace eso? Cuando yo ejecute, por ejemplo, tengo el prompt y ejecuto esto. ¿Qué creen que va a pasar? Exactamente, ¿no? Se ejecuta el comando de listado largo. Ya, entonces así pueden hacer para automatizar ciertas tareas que tal vez sea muy largo escribir y ustedes en algún trabajo ejecutan mucho algunos comandos. No se olviden que esto de administración de red y sistema operativo puede verse como algo repetitivo. Entonces, si muchos comandos te va a ejecutar al mismo tiempo, no quiere que sea muy largo, no quiere que sea corto. Para usted deshacer el alias, hace un alias C. El alias muestra todos los alias. Ahora usted puede, hay un archivo de configuración en Bash, que es la shell que más se utiliza, que se llama bash rc, se llama .bash rc, un archivo oculto de configuración de Bash. Si usted quiere, puede añadir ahí los alias. Entonces, cada vez que se lance la shell, cada vez que inicie, esos alias se van a cargar. No hay un límite de alias en sí, solamente hasta lo que soporte el sistema operativo de datos. No cada una de esas entradas, por la cantidad de texto, va ocupando bytes del sistema, ¿no? Entonces, no hay un límite definido. Bien, vamos a ver acá los tipos de shell. Lo que sí tienen que tener cuidado en los alias. A veces hay cierta ambigüedad, ¿no? Ustedes pueden crear dos alias para un mismo comando o viceversa, ¿no? Un comando para dos alias diferentes. Bien, tenemos la shell de login, que es donde el usuario se le pide, ¿no? El proceso de root, y lo que se le pide es un usuario y contraseña normalmente para que se pueda acceder a ejecutar cosas con la shell. Luego tenemos que no son las shells de login. Después de loguearse todos los procesos, la nueva shell ya no son shells de login. Y que es una shell interactiva, es aquella que tiene la entrada redirigida desde la consola de usuario y la salida redirigida de una consola de usuario, ¿no? La salida estándar y la salida de error. Ahora, la shell puede tener diferentes órdenes. Podemos tener órdenes externas y podemos tener órdenes internas. Ya, entonces, ¿qué son órdenes externas? La mayoría de los archivos, de los comandos que trabajan con archivos y directorios como ejecutables externos al núcleo. Y órdenes internas son aquellas órdenes que están construidas por sí mismas y están en el núcleo. Hay algunas que tienen versiones eh, como hecho, kill, wdt, que son internas y externas. Y hay otros que son necesariamente internas como cdexport, alias un setexit que permite trabajar más directamente con la shell. Son demasiadas y entonces para que ustedes sepan si una orden es interna o externa, escribe el comando type, seguido del nombre de la orden y le va a dar el resultado qué tipo de orden es. Bien, tenemos el comando source. El comando source sirve para ejecutar algún archivo especial en el entorno de la shell actual. Es un archivo que no muere. Las variables usadas en el archivo importado serán por lo tanto variables del proceso actual. El comando punto es equivalente, pero menos legible. Es decir, si ustedes quieren ejecutar un archivo, pueden utilizar punto, espacio, el nombre del archivo ejecutable, o source, el nombre del archivo ejecutable, ¿no? Suele decir si es que el archivo ejecutable no está en el directorio donde está la variable paths. Ahora, ¿cómo se invoca la shell? Cada vez que se invoca una shell, se ejecuta con source cierto archivo. Típicamente esto se emplea para definir y exportar variables de entorno, modificar el prompt, declarar alias, etc. Cada tipo de shell ejecuta un archivo diferente, ¿no? Por ejemplo, Bash utiliza bash rc, ¿no? Como su archivo de configuración inicial al ser invocado. Aquí vamos a hablar de lo que son los archivos, de cómo se definen árboles de directorio, los nombres de los archivos
manejo de permisos, directorios especiales y permisos especiales que hay en los archivos. Tenemos acá un árbol normal de Linux, se basa en el file system, ¿no? El sistema de archivos X2, X3, que tiene como raíz el directorio, ese directorio, ¿no? El directorio base. Dentro de cada directorio o carpeta habrá archivos o subdirectorios. Entonces, por ejemplo, dentro de la raíz está bin, está sbin, está repetido eso, puede ser RTMP y otro. Home, por ejemplo, tiene diferentes usuarios. Home de Vargas, Home M. Núñez, etc. ¿no? Corregido. Tenemos bin, sbin, puede ser RTMP, Home. Y acá tenemos los diferentes directorios. Por ejemplo, acá tenemos que dentro de Home está Fred y su. Fred tiene dos archivos, file 1 y file 2. Hay un usuario que se llama new user que tiene una carpeta de ejercicio y dentro de ejercicio está field.ml. Después tiene un archivo que se llama file 2 sub, tiene un archivo que se llama file 1 y un subdirectorio 1, que tiene dos archivos file 1 y file 2. Entonces se puede ver que es el árbol de directorio. ¿Recuerdan qué comando utilizamos para ver el árbol de directorio de un directorio donde estábamos parados? Ni acabé la pregunta, ya está Cristian. Vamos a eximirlo, Cristian. Entonces, sí, ese es el comando. Ese comando me permite ver, no me creen, ¿no? Ni yo tampoco. Ya. Ese es el comando que sirve para ver un árbol de directorio. Ahora, ¿cómo son los nombres de los archivos? Tienen ciertas características en Linux. Igual Windows también tiene sus propias características, ¿no? El nombre de un archivo puede tener hasta 256 caracteres de largo. Se distinguen las mayúsculas de las minúsculas. En Linux puede haber dos archivos llamados prueba1.txt y prueba1.txt, pero de esta forma. Si se lleva a una unidad externa que tenga el formato Windows tipo FAT32, habrá problemas. Los que empiezan por punto se consideran ocultos y no se muestran. Normalmente se utilizarán para archivos de configuración. Se puede usar casi cualquier carácter, pero por compatibilidad es preferible utilizar solo letras, números, guión, barra, evitando espacios, ñes y tilde. Yo, por ejemplo, tengo una costumbre de los archivos, si son archivos finales de usuario de un documento, sí utilizo ñ, tilde. Pero si es un archivo de configuración, si es un archivo de instalación, una carpeta, normalmente trato de utilizar solamente las letras inglesas y guión bajo, ¿no? Ni siquiera guión medio. Y en lo posible, después ni siquiera guión, ¿no? También trato de no repetir, por más que Linux deje la misma palabra, pero con mayúscula y con minúscula. ¿Por qué? Porque si es que después ese archivo va a irse a otro file system, por ejemplo, file system Windows, entonces ahí tendré problemas, ¿no? Bien, ahora vamos a ver teoría de lo que ya hemos visto de forma más empírica, lo que son los tipos de permisos. Si yo un ls-l me da cierta información y los primeros caracteres vienen a ser los tipos de permiso. De esos primeros caracteres, ¿cuál es el que me dice qué tipo de archivo es? Muy bien, Cristian, es el primer carácter, el que me dice si es que es un guioncito, es un archivo. Si es que es un D, ¿qué viene a hacer? Si es una D, directorio. Bien. Si es un dispositivo formateado por bloque, ¿qué? Ya. Y si es un dispositivo formateado por carácter, ya. Bien. Entonces tenemos ahí, el primer carácter me dice tipo. Después, nosotros tenemos
Los otros 9 caracteres se dividen en grupitos de 3. Los, los caracteres de lo que es el carácter 2, 3 y 4 vienen a ser para el usuario dueño. No se olviden que son 10 caracteres. 10 caracteres. El primero es el tipo archivo. El segundo al cuarto, permiso del usuario dueño. El quinto al séptimo, permiso del grupo dueño. Y del noveno, del octavo al décimo, tenemos para los otros usuarios. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser para que uno lea. ¿Saben ustedes más o menos qué es un grupo dueño? El usuario dueño es quien creó el archivo o directorio. Normalmente sí en nuestra propia computadora y nosotros ingresamos con nuestro propio usuario. Obviamente nosotros vamos a ser el usuario dueño. Exactamente, el grupo dueño es el grupo al que pertenece el usuario que creó el archivo. Por ejemplo, si en la universidad hubiera un file system con un servidor Linux y ustedes todos estén registrados, y hubiera 3 grupos principales, administrativos, estudiantes y docentes, ¿ustedes a qué grupo pertenecerían? Ya, muy bien. Entonces, tenemos esos caracteres. Ahora, cada uno de esos 3, que sirven para el usuario, para el grupo, para los otros, se divide en 3 partes. ¿Ya? Esos 3 bits indican lectura, escritura y ejecución. ¿Saben ustedes qué significa lectura, escritura y ejecución? A ver, dice está la RWX, sí. Exactamente esos bits se utilizan con esa letra. Lectura es para poder ver el archivo, bien. Son permisos que se tienen sobre ese archivo, claro, pero ¿qué hacen? Escritura es para poder modificarlo, ya. También escritura es para poder crearlo. ¿Y ejecución para qué serviría? A ver, cuéntenme. Bien, ejecución es cuando es un programita o un script de la shell y queremos, es un conjunto de comandos, ¿no? Que queremos que haga algo. O un programita en Python. Entonces, ahí se utiliza lo que es ejecución. Por ejemplo, si es un archivo de texto que contiene una canción, ¿qué va a pasar si ustedes hacen ejecución? ¿Entendieron la pregunta? Si yo tengo un archivo de texto, ya, están respondiendo. Si es una letra de una canción sin ningún comando, no haría nada. Sí, daría un error que no es un archivo ejecutable. ¿Se podría ejecutar utilizando algún reproductor de audio? Eh, Tiene que ser un reproductor avanzadísimo que te convierta el texto, ¿no? A voz y pero no una voz de robot más o menos. Pero bueno, el funcionamiento normal no sería ese. Sería el que dice Mauro Eduardo. No, no haría nada. Ahora para los directorios, ¿qué creen que hace si tenemos permiso de lectura, escritura y ejecución? Ya no hablando de archivos, sino hablando de directorios. No funciona exactamente igual. Ahí lo que dice Gustavo Israel está cerca, pero está cerca, pero no es exactamente eso. Eso sería, ¿se entiende? Lectura en un directorio te permite hacer listados de lo que tiene, es decir, leer el directorio de esa forma. W te permite crear carpeta
con mkdir, o te permite crear archivos vacíos con touch, o con vi o con AND. Ahora, el X te permite hacer ejecución, que sería el cd en directorio, es decir, significa entrar dentro de ese directorio o entrar a algún subdirectorio. Bien, entonces acá tenemos los permisos, ¿no? Tienen una mirada a esta lámina, un par de minutos, y me hacen alguna pregunta si alguno se entiende. El funcionamiento normal sería que el usuario root pueda hacer lo que quiera con el sistema operativo. A veces hay otros usuarios que también son superusuarios de alguna aplicación específica, por ejemplo una base de datos Oracle o algo así, ¿no? Entonces ahí hay problemas. Pero normalmente el funcionamiento normal es que el usuario root pueda hacer lo que sea aunque no tenga los permisos. El funcionamiento normal. Bien, continuando, vemos acá la forma de cambiar archivo. Tenemos por el formato binario, que acá está su equivalente octal binario, y si es que hay un 0, se va a reflejar como esta rayita, ¿no? Y si es que hay un 1, se va a reflejar con la letra respectiva en el orden RWX. Ya, entonces tenemos esas dos formas de cambiar los permisos. El comando es el mismo, el comando es chmods, change modes, porque en inglés en vez de permiso le llaman modo de acceso. Entonces pueden ponerle de forma binaria, el primer número octal es para el usuario dueño, y acá están sus 3 bits. Si es un 7 significa RWX, que va a tener los 3 permisos. El segundo para el grupo dueño, un 5, significa que va a tener permiso de lectura y de ejecución, pero no de escritura. Es decir, que va a tener R rayita X. Y el 4 significará el 100, va a decir que los otros solo van a tener permiso de lectura, es una R, y los otros ceros van a ser una X. ¿Ya? Entonces, tienen una mirada a eso. Y a ver, vamos a un par de minutos si tienen una pregunta, y si no, vamos a hacer algunas pruebitas, ¿ya? Para que ustedes veamos si se ha entendido. No te olvides de que son 3 dígitos octales. El primer dígito octal es para el usuario dueño, el segundo para el grupo y el tercero para los otros. La consulta. Sí se aplica, Carlos. Primero al dueño, después a los grupos, después a los otros. Bien, vamos a hacer una pruebita. Bueno, después tenemos el formato U, que es solo indicarle si es que el usuario dueño, que es la U, si es que el grupo dueño o si es los otros, y un más o un menos si lo voy a quitar o le voy a añadir, un permiso de lectura, escritura, ejecución. Bien, vamos a hacer una pruebita. Voy a dejar de presentar esto y voy a presentar un pequeño servidor que tengo acá, un CentOS. Bien, dice que es el comando O más X, lo que hace es que a los otros usuarios le añades permisos de ejecución. Eso es lo que hace O más X. ¿Se ve el CentOS ahora? Ya, bien, entonces vamos a hacer alguna prueba. Vamos a crear un 5 archivos. Ya están ahí los archivos. Se han creado archivos vacíos. Bien,
Lo veo. Quiero que archivo uno tenga permiso de solo lectura para toditos los usuarios. ¿Cuál sería el comando? Pónganlo ahí en el chat. Ya, muy bien. Quiero que archivo 2, el comando que pone el administrador vago, que puso eso, ¿no? Le damos permiso a todo y después no sabemos quién nos hizo los ataques. Bien, quiero que archivo 2, los otros tengan todos los permisos, el grupo dueño tenga permiso de lectura y escritura y el usuario dueño solo tenga lectura. ¿Cómo sería? Muy bien, profe. Quiero, lo más correcto es lo que pones a hacer. Con el comando en un examen eso van a poner, si no, puede que lo revise lo rápido y le pase, ¿no? Normalmente si ponen solo HTML 467, pero si es que estoy un poco quejilloso, pues tiene que estar bien respondido, ¿no? Entonces, tiene que ponerlo bien, ya el archivo, el comando completo. Bien, a ver, en el tercer archivo quiero que tengan permiso de lectura y ejecución el usuario y los otros, y el grupo tenga lectura y escritura. ¿Qué sería? El usuario y los otros, lectura y ejecución, y el grupo, lectura y escritura. Muy bien. Bien, ahora vamos a cambiar de formato. Ahora ya no vamos a utilizar binario, octal. Vamos a utilizar ahora lo que es el formato Hugo. Eso le llamo así, ¿no? Ya es juego, después que le ponen más, le ponen menos, y lectura, escritura, o ejecución, ¿no? Ese es el otro formato. Entonces, con ese formato, quiero que todos los usuarios tengan solo permiso de escritura en archivo 4. ¿Cómo lo harían? Solo escritura en archivo 4. Ahí empieza la joda, ¿no? Fíjese lo que dice Carla. Estaría bien si ellos no tuvieran ningún permiso. Pero ahorita ya al crearse, fíjese, ya tiene permiso, ¿no? Y lo que quedaría sería que todos tienen permiso de lectura y escritura. Ahora lo que dice Rafael y lo que dice Jafet está bien, pero a veces hay complicaciones cuando se hace eso. Lo ideal es ponerlo, ¿cómo le puedo explicar? Para que se entienda. Cuando ustedes hacen Hugo, escriben las tres cosas, están diciendo que para el usuario, para el grupo y para los otros, ¿verdad? Al otro lado, solamente se puede agrupar si es que se va a aplicar todo. Por ejemplo, si yo quisiera poner lectura y escritura a todo, podríamos hacer RW. Ahora yo lo que quiero hacer es similar a lo que dice Jafet, pero tengo que hacerlo. Lo correcto es hacerlo de la siguiente forma. Ahora, hay distribuciones y distribuciones, ¿no? Algunas le va a agarrar lo que hace Jafet, pero vamos a hablar del estándar, de que no le va a dar problema. ¿No? El que sigue acá a continuación. Ya, entonces, tengo una chequeada y me dice, ¿ve? Es decir, se lo hace en 3 líneas para estar más seguro, pero
También habría la opción de hacerlo solamente en DOM. Ahorita le voy a mostrar. ¿Qué sería? ¿Ya? La opción de abajo sería la opción más óptima para poder hacer lo que le he pedido. ¿Se entiende? Ya. Hugo igual a R. ¿Qué haría? Me dice Cristian. No he utilizado yo el comando igual, ¿ya? Si alguien lo conoce, puede aportar, no se utiliza eso. No sé si existe. No sé si es estándar. Igual, igual. Yo no he puesto ningún igual. Yo no he puesto ningún igual y no lo conozco como parte estándar del comando. Así que no sé si se utiliza o no se utiliza en alguna distribución específica del igual. Ya. A ver, Sarai dice, no, no entiendo. Ya nosotros queremos que todos los usuarios tengan permiso de lectura y no tengan ni escritura ni ejecución. ¿Ya? Eso es lo que queremos. Entonces, cuando nosotros vemos, ya lo crea él con cierto permiso. El usuario dueño tiene permiso de lectura y escritura, pero no tiene ejecución. El grupo dueño tiene lectura y escritura y tampoco tiene ejecución. Y los otros tienen permiso de lectura. ¿Ya? Y nosotros, entonces, lo que queremos es que todo, a ver, creo que lo cambié el comando, ¿no? Encima. Sí, creo que lo que quería que tengan todos, tengan escritura, ¿no? Y no tengan nada más, eso les pedí, ¿no? Y lo he resuelto con que tengan lectura. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Lectura les pedí? Bueno, sí, creo que les pedí escritura. ¿Ya? Bien, vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Entonces yo quiero que el archivo 4 tenga permiso de escritura. Entonces, lo que yo hago es estas dos opciones, que le voy a poner acá. Se puede hacer paso a paso. Este lo que hace es que tengan solo escritura. Fíjense, yo al usuario, al grupo y a los otros, le añado escritura. Y le quito lectura y le quito ejecución. Así lo hago paso a paso. Pero también lo puedo hacer en una sola, bueno, menos línea, ¿no? Hago una línea para lo que añado y otra para lo que quito. Entonces le agrego escritura y le quito lectura y ejecución. Ahora lo que hace Jafet, no todas las distribuciones soportan. Ya él lo hace en una sola línea y no hay distribuciones que no soportan. No pueden hacer más y menos. No sé si lo entiende, Saraí. Ya, ya. ¿Cómo se dice? Ya, mire. Acá, eh, ¿se está viendo el centro? Bien. Ya un ls menos -l. Tenemos los permisos. Después de los permisos tenemos el número de nombre de archivo, enlace duro, que después se va a ver. El tercer, el tercer nombre, este que dice L barra, es el usuario dueño. Entonces la U se va a corresponder con ese tercero que está ahí. El cuarto, que en este caso coincide, pero no siempre coincide, es el grupo dueño, que se llama L barra también. Entonces ese va a ser para la G. Y lo que no esté ni aquí ni acá, o sea, ninguno de los dos, ese va a ser para los otros. No sé si se entiende. Quiero con el formato Hugo que
el archivo 5 todos los usuarios tengan todos los permisos. ¿Cómo lo harían? Ya. Muy bien, Cristian. Debería estar ahí, pero tiene que poner el comando completo, ¿ya? Eh, yo puedo hacer esta agrupación porque a todos le estoy poniendo todos los comandos. Ahí sí se puede hacer todo un saque. Bien, ahora no hay la E. Y la C es minúscula, ya la primera por si acaso. Bien, y la R minúscula. Tiene que poner el comando completo. Ya. Eh, Está bien, Pablo. Queremos que en el archivo 6 el usuario y los otros tengan permiso de ejecución y el grupo tenga solo lectura. ¿Qué haré? El usuario y el grupo y los otros tienen permiso de ejecución y el grupo tiene solo lectura. Va yendo, falta, ¿no? Solo lectura, dice él, y los otros, el grupo. Ya voy a repetir porque están haciendo soluciones incompletas. Queremos que, lo voy a escribir, ¿no? En el archivo 6 el usuario y los otros tengan permiso solo de ejecución y el grupo dueño solo de lectura. Eso quiero. Sí, pero hay un botón para poner minúscula. Ya tenés la solución de Israel y de AFET, son las más correctas. La asignación que hace Rafael, vamos a ver si funciona en este centro, ¿ya? Como le digo, no es estándar y puede que las distribuciones modernas estén aceptando eso. Ve, está funcionando, ¿ya? Y está funcionando acá en CentOS, ¿no? Pero no es algo estándar que esté en todos los Linux y Debian. Vamos a hacer lo que dice el compañero Israel. Ya, igual está funcionando. Lo que hace Javed igual funciona. Ya en el examen esperaría una solución como el de Apasa o el de Cadena, para que esté bien, por si acaso. Ya, porque lo que hace Rafael, si bien no está funcionando, no es algo que yo reconozca como estándar todavía. Tal vez de acá a unos años que ya estén actualizadas todas las distribuciones, pues podemos utilizarlo. Entonces, se ha hecho una práctica y está bien, pero si es que tiene agrupados para todos. El que no hay agrupado para todos no se puede. Entonces, por ejemplo, no puedes hacer, digamos, en una sola línea, aumentar y quitar cosas para el usuario y aumentar y quitar cosas para el grupo.
¿no? Eso no se puede. Ya, se puede agrupar para un lado o para el otro, ¿no? En este caso, por ejemplo, el último que hizo pasa, ya se agrupó para los usuarios y los otros, ¿no? Y después para el grupo. Ya. De todas formas, para no pelarle la solución de Kadima, ¿no? Si queremos nosotros ir a lo seguro. Aunque puede ser un poco más larga tal vez. Bien, continuamos. Eso se utiliza bastante en el trabajo, por si acaso, los permisos. Y le decía a su compañero lo del administrador flujo, porque muchas veces nosotros en el banco cuando trabajamos, no, qué sé yo, había por ejemplo usuario cajero, había usuario que era portero, había otro usuario que era de recursos humanos, había otro usuario que era contabilidad. Cada uno tenía sus permisos, ¿no? Y a veces no le daba, sobre todo cuando había migraciones o actualizaciones, todo se hace un desastre, ¿no? Entonces, ahí lo que hacíamos a veces cuando ya estaban con todo el problema encima, era darle el 777, ¿no? Eso es, pucha, ilegal debería ser, ¿no? Entonces, claro, podían hacer y después tratábamos de corregirlo para que tengan solo los permisos necesarios. Lo hacíamos por rapidez, ¿no? Pero si es que alguno de esos usuarios, imagínense, era un hacker disfrazado, pues podía hacer bastante daño a la organización, ¿no? Podría robar información, etcétera. Entonces, bueno, es mejor no hacerlo, que a veces por la desesperada uno hace. Bien, continuando con la presentación, tenemos acá el- la opción "-R", que permite hacer cambio de permisos recursivamente. Es decir, que se va entrando al subdirectorios y archivos que tienen un directorio que se le ha indicado para cambiar su permiso, y toditos los que están ahí abajo van a cambiar con los permisos que se le ha indicado al directorio padre. R y X normalmente van juntos, ambos o ninguno permiten entrar al directorio y listar. W permite añadir archivos o borrarlos. Es muy importante comprobar los permisos de tu home. En muchos sistemas por omisión está abierto, dice, ¿no? Cuando un archivo no tiene permiso de escritura, por ejemplo, RWX, R-X, R-X, pero con permiso de escritura en el directorio que lo contiene, por ejemplo, tiene todos los permisos, no podrá ser modificado, pero sí borrado o renombrado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado eso. Puede que el archivo nosotros le queramos proteger, pero no el directorio, entonces tal vez no nos pueden modificar, no nos pueden robar información, es decir, no puede que no haya un problema de integridad o de confidencialidad, pero pueden borrarlo, ¿no? Entonces puede haber un problema de disponibilidad si hablamos del triángulo de la seguridad. Sí. Tenemos acá algunos archivos o directorios especiales. Tenemos el punto, que es el directorio en el mismo, y el punto, que es el directorio, padre. Entonces acá tenemos un ejemplo de punto dd1, dice, ¿no? El directorio punto dd1 es de 1. Yo soy yo, digamos. El directorio punto de Marta es el que está arriba, al 0707. Y el subdirectorio punto de home es la raíz. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende eso? Tírenle una miradita. Sí, si queremos hacer para directorio tenemos que utilizar la modificación que nos haya realidad. Si no, no aplica. Otra consultita. El punto barra reemplaza cuando vos querés ejecutar un archivo y querés solo poner el archivo, tenés que cumplir dos cosas. Primero, que tenga permiso de ejecución, y segundo, que su directorio donde está él esté en la variable entorno path. Si es que la variable entorno path no tiene directorio que contiene archivo, entonces tenés que escribir toda la ruta completa empezando de la raíz. Punto barra, lo que hace es te reemplaza todo el directorio donde está archivo y solamente escribir archivo. ¿Me entiendes? Ya. La variable path, ahorita
te voy a mostrar. En sí no es un, ¿cómo te puedo decir? No es un directorio, sino una variable en turno. Ahorita lo muestro. Por ejemplo, hago hecho $path y ese es el archivo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero eh, añadirle mi home, entonces hago lo siguiente. No lo voy a hacer, pero hago esto. Bien. Puedo hacer de esa forma. Ese carácter especial, el control C al final no lo tomé en cuenta, lo he cortado nomás, porque no quiero hacerlo. Lo puedo hacer así. Lo voy a cortar. Ya ese control C, ese chulito C, no lo tomé en cuenta. Así puedo modificar la variable path. Ahora eso se va a modificar cuando se inicie, ¿no? Se reinicie, ya se va a perder. Si no lo quiero que se pierda esta misma línea, lo copio a archivo.bas rc, ¿ya? Entonces ahí se copiaría. Bien, para ir finalizando, te voy a dar una tarea sencilla para la siguiente clase. Todos ya tienen grupo, ¿no? Eso hace las dos cosas, pues, ¿no? Se añade al final de la variable path y al mismo tiempo se la modifica porque ya no es la misma, ¿no? Porque ya tiene una colita más. Eh, todos tienen grupo, ¿no, jóvenes? La siguiente tarea va a ser similar a esta última diapositiva que se mostró. Ya, ven ahí eso con amarillo, es un árbol de directorio, ¿no? ¿Pueden ver? Para hacer su tarea, esto lo hacen, lo pueden hacer a mano o en computadora, lo hacen en grupo, pero cada uno lo va a subir, ¿ya? Entonces, eso, no crea un árbol de directorio donde la carpeta de archivo sea un nombre de familiares suyos, de los integrantes del grupo. Ya ustedes lo crean. Ya con ese árbol van a hacer algunos experimentos ya en la siguiente clase. ¿Alguna consulta? Eso me lo presentan tipo organigrama, ¿no? Tipo así como está también en la plataforma o por correo. ¿Tiene alguna consulta, jóvenes? ¿O está claro? Claro, pues tu primera pantalla será, no, pues no es es como está acá como está acá en el amarillo, ¿no? Vas a hacer qué sé yo, un paint y ese lo vas a insertar en un Word, ¿no? En tu hoja de resolución y eso lo vas a subir, ¿no? Bien, jóvenes, creo que sería eso todo por hoy. Vayan implementándolo para poder hacer los experimentos, ¿no? Pero eso no me lo tienen que mostrar, ¿no? Solo para hacer práctica en la clase.